Atrás un minuto. Y así, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septe Narte. Y de conducción, Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta. Y antes de comenzar este programa, que hoy tenemos un invitado, Héctor Roca, voy a pasar dos propagandas. Sergio Eduardo Caraballo en concierto de sur a norte, un recorrido por el folclore y el canto latinoamericano, presentado por la Peña de Nelson Terán este sábado 21 de febrero a las 6:30 de la tarde, en el The Composer Room, que está en el 953 East Sahara, Las Vegas, Nevada, 89104. Zoom, juliegluckzoom.com. Todos los domingos, 5:30 p.m. hora de Las Vegas, 7:30 p.m. hora de México. Informate sobre el dúo de productos Gana y tú lo debes de usar. Innovación en células madres del año, en el programa de premios Biotech Breakthroughs del 2025. Julie Gluck 301-642-8689, juliegluck@gmail.com. Y así iniciamos este programa. A ver. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecerle al amigo de la casa, invitado hoy, Héctor Roca, que nos viniera a echar una manita con esta película clásica, que pues ya nos platicará un poquito más Héctor, porque él es amante de esta película. Entonces, ¿quién mejor para platicarnos de ella que tú, Héctor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La idea de recuperar para nuestra teleaudiencia esta película, y de paso hacer un homenaje a la directora que la produjo, es un momento para hacer algunas consideraciones. Es posible abordar el análisis de esta película desde distintos ángulos. Una aproximación puede ser considerar la época a la que hace referencia. Otra puede ser el análisis de las cualidades cinematográficas que tiene esta producción. Debo aclarar que mi interés personal es no con respecto a la temática, sino precisamente a la característica del film como proyección artística. La considero una notable muestra de técnica cinematográfica, y no estaría de más recomendarla para quienes se sientan atraídos por la producción cinematográfica, porque creo que debería estar incluida en cualquier texto de enseñanza sobre las técnicas de filmación. Después vamos a aclarar precisamente a qué nos referimos. Ok, Héctor, para empezar quisiera yo hacerte una pregunta antes de que entraras ya en detalle de lo que nos has comentado. ¿Por qué es importante retomar Portero de Noche exactamente en este tiempo? La referencia del tema, además de ser universal, es atemporal. Se puede descubrir
situaciones similares a través de toda la historia de la humanidad. Pero particularmente podemos direccionarla a cualquier forma de relación que mantengamos en nuestras vidas personalmente, ya sea una pareja, ámbito laboral, ámbito de estudio o cualquier tipo de contribución social que hagamos que nos impulse a tener una interacción con otro ser humano u otros. Eso significa que se establecen relaciones y que esas relaciones lamentablemente nunca son balanceadas. Siempre existe habitualmente en toda relación un predominio de un protagonista sobre otro u otros. Eso conduce a unas fuertes diferencias en las vivencias que cada uno tiene en relación a ese hecho. Pongamos una pareja, pongamos, como dijimos antes, un ámbito laboral, que puede ser una oficina, un taller, lo que fuere. Si hay alguien que usa su posibilidad de predominar sobre los otros o un otro en cualquier tipo de relación, se establece una situación de predominio y de sometimiento. Eso es, digamos, el génesis del tema que se trata en la película, porque recopila la relación entre un oficial nazi y una prisionera judía. Para sintetizarlo, podríamos decir que es una reedición ampliada de lo que se conoce habitualmente con el síndrome de Estocolmo, donde la relación de abuso y de sometimiento se enmarca dentro de una relación que conlleva un afecto distorsionado, o sea, una relación que a través del tiempo marca a ambos personajes. No es una novedad en el cine, no es una novedad en la literatura, porque tenemos numerosos ejemplos de eso, explotados por ejemplo en Pascualino Siete Bellezas, por Lina Wermuller, y por ejemplo por Robert Losey en un film inolvidable que es El Sirviente, con el mismo protagonista de esta película, que es Dirk Bogarde. Y bueno, mencionaste Liliana Cavani. Sí, ella es la persona o el artista, porque realmente es una creación artística, que dio vida a esta producción cinematográfica, donde ella contribuyó con el aporte del guión, además de la dirección, acompañada en el guión por Lino Moscati. Y una de las cosas que rememora una secuencia es que hay una referencia, esto transcurre en Viena en 1957, donde una ex prisionera judía
acompaña a su actual esposo a una representación de la cual él es director, y que se trata de la flauta mágica. Pero hagamos un pequeño paréntesis. No es casualidad que la misma Liliana Cavani haya sido directora de óperas. Oh, eso no lo sabía. Entonces, en ese aspecto podemos tener un nexo autorreferencial. Ya, ahora entiendo, porque ahora que la volví a ver, uno de los comentarios que quería yo hacerte para que pudieras explayarte en eso, es lo importante que es la música durante toda la película, ¿no? Y le da un tono muy particular, ¿no? Y bueno, creo que se utiliza mucho, de lo que más se utiliza es justamente la flauta mágica, ¿no? Exactamente. Y bueno, Cavani es una artista polifacética, y lo demuestra en todos los elementos que hace concurrir en este film. Las referencias al nazismo evidentemente son inexcusables, son obvias, pero de alguna manera son nada más que una expresión de el eterno desbalance entre las relaciones humanas, donde ya sea que se trate de una pareja, como dijimos antes, o de una relación laboral, siempre puede haber un predominio que se convierta en abuso y un sometimiento que se trasunte en sufrimiento. Eso es universal y es atemporal. Podemos seguir explorando esos temas, pero creo que para meternos más en lo que es la película, podríamos decir que es un momento cumbre de la cinematografía ya desarrollada después del neorrealismo y otras etapas anteriores, donde se formulaba con mucho énfasis la cuestión emocional y era una constante en los films. Ya esta época es en la que transcurre o se menciona esta película Portero de Noche, ya se torna más psicologista el tratamiento de los temas cinematográficos. Es para hacernos recordar la necesidad de interpretar cada una de los hechos y personas con que nos vinculamos y aprendemos, y debemos estar atentos para poder interpretar cómo son y cómo nos van a afectar a futuro. Eso es, como decía, una etapa que los que mencionamos, Robert Losey, Lina Wertmüller y algunos otros, en literatura McGowan con Atonement, el libro, y mencionar que lateralmente lo que manifestábamos era nuestro reconocimiento al manejo de las técnicas cinematográficas, que hacen que sea una película trascendente más allá de su temática, que se puede compartir o no, y sus cualidades de transmitir un evento, una emoción, en reconocer que el manejo de todas las técnicas es realmente para ser exhibido en clases de
escuelas de enseñanza de cinematografía. La película es de 1974. ¿Qué aportes en este sentido que estás mencionando tiene a la cinematografía mundial? ¿Por qué es tan importante en ese ámbito esta película en ese momento? El manejo de las técnicas cinematográficas, cuando se trata de aprovechar no un guión, sino una obra literaria preexistente, choca con varios inconvenientes. Uno, claramente, es la extensión que tiene, por ejemplo, una novela. Por lo tanto, la película, el film, debe sufrir un cambio que particularmente trata de sintetizar toda la novela en el escaso tiempo que dura un film. Estamos hablando entre 90 y 180 minutos como máximo. Esa problemática real del uso del tiempo se atenúa con la eliminación habitualmente de los entornos que debe describir la novela, ya que con un solo pantallazo se puede ubicar, ambientar la cámara, pero todas esas condensaciones que puede producir no alcanzan para sintetizar, para condensar la película. Y a veces se debe recurrir a ciertos trucos. Acá no vamos a poner todos los que, pero podemos mencionar tal vez el principal de ellos, que es el denominado flashback, que es aquel donde la cámara en una secuencia se traslada arbitrariamente en el tiempo para recuperar un hecho, un evento que tenga íntima relación con lo que en la actualidad, en la modernidad, se está viviendo. Y un recurso muy utilizado en esta película, ¿no? Particularmente. Es fundamental, por eso lo mencionaba. Sí. Hay otras cosas, pero bueno, creemos que haciendo referencia a ese recurso de retornar con la cámara en el tiempo y en los sentimientos, damos cuenta de cómo esta directora sabe manejar esas técnicas que generalmente, si no son producto de un eximio manejo de la narración, producen confusión en la persona que está viendo, o sea, atendiendo a eso, porque fracturar la narración para incorporar un recuerdo en nuestra mente puede ser un instante, un microsegundo, que no nos saca de la realidad. Pero si somos espectadores, necesita de un manejo de la narración muy, muy extraordinario. Y en esta película esos flashbacks están utilizados magistralmente. Sí, todo flashback alimenta lo que está sucediendo en el momento actual, ¿no? Sí, da explicación a las motivaciones, a por qué sucede cada cosa que deviene de esa, y explicar entonces la intensidad y a la vez la ambigüedad de una relación de esa naturaleza es realmente
no solo un esfuerzo técnico, sino una capacidad artística que a veces no es considerada lo suficiente cuando uno, por ejemplo, ve a esos pseudocríticos en internet con sus manifestaciones de sapiencia, donde precisamente no advierten que interpretar y entender a un artista requiere salir de la condición de espectador y vivir, o de alguna manera recuperar todas esas instancias que producen lo artístico. Porque habitualmente nuestra relación con el arte es como espectadores. Entonces hay una relación activa y pasiva. Perdón por utilizar términos de consultorio psicoanalítico, pero hay una gran diferencia entre la actividad del artista y la pasividad del espectador. Ahora, lo que ese encuentro produce, por ejemplo, en pintura y en otras formas de arte, se llama sinfronismo, que es una forma de decir que despierta en el espectador una cantidad de emociones y de interpretaciones que son particulares del espectador. Tal vez esto sirva para entender a cada uno de los espectadores. Aclaro que esto no es cosecha propia, lo aprendí después de muchas décadas de relación con la directora de esta radio, que una de las cosas que me dijo es que una forma de abreviar su exploración de un paciente era preguntarle qué película lo había motivado más. Porque se reflejaba como en un espejo la personalidad proyectada del espectador al reconocerse en ese producto artístico. Ya. También quería comentarte, ya entrando un poquito más en lo que es la película, tenemos dos personajes principales, que es el ex oficial nazi y la ex prisionera judía, ¿no? Que pues evidentemente la parte de antecedentes se da durante la Segunda Guerra Mundial, entonces sería todos los flashbacks que vemos serían 1942, 43, 44 sí, posiblemente, sí, ¿no? Y lo que está sucediendo es en 1957, ¿no? Entonces hay un intermedio, un paréntesis. Un paréntesis de varios años ahí. A mí no me quedó muy claro, y de hecho no sé si tenga alguna relevancia, que yo me quedé con la sensación de que su relación no termina al terminar, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me da la impresión de que hay alguna continuación posguerra y que ya la separación de muchos años se da ya después de esa etapa. Pero es más que yo te pueda decir, lo pienso por esto, es más una sensación, pero bueno, aparte de eso, ¿no? Los dos personajes muy bien definidos, los personajes y excelsamente interpretados por los dos, ¿no? Sí, sin duda. Hacen de sus roles, hacen una verdadera creación. A mí no me extrañó Andy Godard, porque ya en El Sirviente una década anterior ya había hecho una excelsa interpretación.
en un, en un personaje también donde se puede observar magnificada el tema de la relación desigual. Pero volviendo al tema de ellos, sí debí reconocer de que la interpretación de Charles Rampling era muy ajustada y era muy precisa en la transmisión de las emociones, no como prisionera, sino en el enraizamiento que ha quedado en ella de esa relación, sí. y que da lugar, por supuesto, a ese final increíble. Sí, sí, porque la relación es muy distinta cuando estaban en el campo de concentración a la relación que tienen en el momento actual, ¿no? Es muy distinta. Es clarísima, es una clarísima referencia a lo que con el tiempo se denominó el síndrome de Estocolmo, que resume la fuerte raíz pasional que se genera entre el oficial nazi, el torturador, y la prisionera judía que sufre esas torturas. Y eso se ha repetido en el mundo innumerables veces, y nosotros hemos tenido la desgraciada y lamentable experiencia de que la historia de nuestro país haya producido ese tipo de relaciones y vínculos en la masacre que vivió la República Argentina en la ocupación de los gobiernos militares. Y hay numerosos ejemplos de relaciones de ese tipo, donde un jefe de campos de concentración mantenían una relación pasional con una o más prisioneras. Así que eso deja marcas en ambos que no se borran con el tiempo. En este caso se transforman. Sí, sí, hasta llegar al final lógico, natural, de la destrucción de ambos. Sí, sí, y que ellos sabían hacia dónde los estaba llevando y ellos se dejaron llevar. Quería preguntarte, y esta es una cuestión quizás más técnica para la doctora, pero este tipo de relación, denominarla como una relación sadomasoquista, ¿sería simplificarla o si es muy descriptiva? Es descriptiva y no creo que sea una simplificación. Lo que pasa es que depende del tiempo que tenemos para explicar cada cosa. Cuando disponemos de unos pocos minutos, es perfecta. Perfecto, ok. Cuando nos conceden más tiempo y podemos dejarla de lado y hacer un detalle. Y si tenemos mucho más tiempo por ahí, y bueno, podemos hacer toda una serie de entrevistas hablando del tema y trayendo ejemplos y explicándolos, pero en realidad sí, parte de simplemente mencionar a el marqués Paul Masoch, el barón Paul Masoch y el marqués de Sade. Sí, bueno, que de ahí viene la denominación, ¿no?, del término. Sadomasoquista. Sí. A mí
y bueno, metiendo un poquito mi cuchara a cosas que a mí me gustaron o me llamaron la atención de de retomar esta película después de algunos años. Yo la había visto 2 o 3 veces, pero ya la última vez que la vi fue, no sé, por lo menos 20 años, algo así. Entonces sí habían cosas que no recordaba. Y a mí lo que me llama mucho es la transformación de la relación de cómo era en el campo de concentración, que era como muy claramente la imposición de uno sobre el otro, y ya después se transforma mucho, ¿no? Porque hay una escena en la que él habla con esta señora que él la utiliza como su confidente, ¿no? Esta señora que está ahí en el hotel, ¿no? Y él le confiesa, encontré a mi niña chiquita, ¿no? Y se expresa de ella con mucha ternura y dice que la ama profundamente, y es un cambio radical de el oficial nazi torturador e imponiendo su voluntad en aquel tiempo a lo que veía ya en ella, después de muchos años. Creo que muchos seres humanos deben haber pasado por situaciones de alguna manera no similares, pero con alguna referencia razonable, que es la de reencontrarse en algún momento con una etapa que de alguna manera lo marcó. Esa marca puede variar en intensidad, pero normalmente, como alguien dijo, el recuerdo agranda las imágenes. Uh-huh. Y es probable que eso sea la fuente de alimentación de una pasión que no se secó en la soledad ni desapareció con el tiempo, que estuvo latente y que toda esa contención de alguna manera se resquebraja y estalla cuando el reencuentro hace recuperar el máximo de intensidad de la relación en un momento particular. Sí, ese primer encuentro físico que tienen ya en la segunda etapa es intensísimo, es puro, no sé si pasión o algo todavía más primario, ¿no? Sí, es probable que el tiempo haya, en esos personajes, haya sedimentado la intensidad y haya permitido después ese desborde como un dique que se rompe y que lleva inexorablemente a un final fatal, a un magnífico. ¿No tenemos estrenos hoy? Tenemos, A ver. pero me voy rapidito, A ver. porque hay mucho que platicar. Hay una película que se llama Good Luck, Have Fun, Don't Die, que es una comedia de acción, ¿no? Se ve interesante, se ve movida, es una producción grande y se ve sumamente entretenida, ¿no? Vi 2 trailers y yo sí la recomendaría en base a lo que vi en los trailers. Hay una película animada que se llama Goat, que Goat tiene 2 significados, uno que es cabra y otro que también lo utilizan como greatest of all time, ¿no? Y es una película en la que hay una cabra que es tiene muchas cualidades para jugar básquetbol, y es la historia de cómo las desarrolla para que la cabra se convierta en el GOAT, ¿no? Se ve una película animada como muchas, se ve entretenida. Si hay alguna película que quieran llevar a los niños, creo que esta es
es adecuada. Y la última es una que se llama Crime 101. Es una película de acción con este actor que hace a Thor en las películas estas, Hemsworth, Sí. con Halle Berry, Upa. que se sigue viendo 20 años más joven de lo que Hermosa, es, ¿no? Que hermosa. yo no sé qué toma, pero necesito. Bueno, no sé si la inteligencia artificial es bebible. No. Pues si lo es, ella lo está tomando, ¿eh? Porque es increíble. Es que hay actrices de su edad que ya no se ven como ellas mismas. Y ella es ella, la de siempre, ¿no? Es una película de acción sumamente con un ritmo, se ve con un ritmo muy, muy acelerado todo el tiempo. Una superproducción, pues los mismos actores lo comprueban. Y yo creo que es la película, digamos, la fuerte para esta semana, ¿no? Para verla en la cartelera, ¿no? Y tomar un poquito del tiempo de los estrenos, pues nada más para decir que falleció el día de ayer Robert Duvall, otro gran actor, piedra angular en muchos sentidos de lo que es la actuación, sobre todo en Hollywood, en una etapa muy importante de Hollywood, un actor de carácter con mucha amplitud emocional en sus interpretaciones. Nos pudo interpretar militares devastadores, ¿no? Sí, Apocalipsis, y nos dio también personajes muy, no sé si llamarles tiernos, pero sí con mucho más suavidad emocional, ¿no? Un gran actor, Héctor. Sí, realmente, que podía llevarnos desde el asombro hasta la expresión de furia traducida en un insulto, porque él tenía una enorme capacidad actoral sin exhibicionismo. Exacto, sí. Trasuntado simplemente por esa increíble capacidad que mencionamos, pero sin ningún exceso de interpretación. Sí. Quizás un ejemplo muy claro de esa capacidad justa que mencionas es su personaje en todos los Padrinos, ¿no? Que sale en las tres primeras, ¿no? Un trabajo muy no sé cómo clasificarlo, muy moderado, pero a la vez muy intenso. Sí, que a veces el común de los espectadores puede llegar a pasarlo por alto. Cierto. O sea, tal vez es uno de esos actores que no reciben todo el reconocimiento que merecen, sí. porque la capacidad es tan sutil que no se percibe, como si fuera un perfume que está más allá de las posibilidades olfatorias de algunos espectadores. Y estaba viendo su filmografía, hizo películas con todos, con todos los actores de los últimos 40 años, él participó en películas con ellos, ¿no? Prácticamente con todos, por lo que estoy viendo aquí. Pues otro más que se nos va entre el año pasado y este año, se nos han ido varios importantes, ¿no? Trascendentes en la historia del cine. Pues en paz descanse Robert Duvall. Se nos quedan sus películas y sus interpretaciones inolvidables, ¿no? Y bueno, retomando con Portero de Noche, hay una escena muy famosa
¿no? de la película, que por lo que estuve viendo hay mucha gente que no sabe bien cómo ubicarla, y es la escena del baile de ella, ¿no? En un tono azul, ¿no? Toda la secuencia. ¿Cómo embona esta escena en lo que está pasando en la película? Me parece que esto es una interpretación personal, Uh-huh. pero parece ser una respuesta personal de ella, sublimando el shock que le ha producido el, el encuentro y el reinicio de esa relación. Y es posible que haya también alguna referencia a esas veleidades, llamémosle así respetuosamente, de la directora con respecto a las distintas producciones a que ella ha abordado, como las óperas. No. Ya. ¿Qué parte te gustaría retomar, Héctor, de que no hayamos? Tal vez hablar del uso por parte de Liliana Cavani de los personajes fantasmas, que son aquellas que aparecen habitualmente relacionadas con algún flashback, como mencionamos, que no tienen el desarrollo argumental y aparecen como una reducción del guión para completar alguna secuencia, como por ejemplo los personajes sin definición, que los persiguen para matarlos. Uh-huh. O sea, una descripción más extensa de eso podría haberse convertido en muy aleatoria e injustificada. Y cuando aparecen sin explicación, dejan al espectador un poco la pregunta: ¿de dónde salió esto? ¿De dónde vienen? Y son solo el resultado y la consecuencia de los hechos del pasado. Uh-huh. Es como si el flashback que los lleva a la Segunda Guerra Mundial les devuelva los resultados de lo que hicieron, transformado en esos fantasmas vengadores que aparecen solo para ese final donde los persiguen a ellos. Uh-huh. Él vestido con el traje de oficial nazi, Sí, sí, sí. que es asumir el final, La aceptación. Sí. la aceptación de la muerte próxima, y que no es un suicidio, es cerrar una puerta que la habían abierto muchos años antes. Sí, fue como vestirse de gala para un evento que él sabía que no podía evitar, ¿no? Sí, así es. Que no podían evitar, pero que él, como última decisión, lo hacía aferrado a ella, Sí, para hacer sí. perdurar en el tiempo eso que había quedado suspendido. Uh-huh. Sí. A mí me llamó mucho la atención y quisiera tu opinión en esto. Yo cuando ellos se ven por
por primera vez hay evidentemente sorpresa, ¿no? Y por parte de ella se ve miedo, ¿no? Y ella, pues antes de tener ya el encuentro ya bien directo, se ven unas 3 o 4 veces, y yo veo una transformación en ella de que el miedo inicial se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Quizás en curiosidad o en algo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que ya en el momento en el que se ven solos, ninguno de los dos tuvo duda de la pasión del otro. Los dos sabían que la pasión iba a suceder, ¿no? Por lo menos yo así lo vi. Sí, es algo que evidentemente era preexistente. Lo único que sucedió es que afloró para poner al descubierto la intensidad y la profundidad de las cosas que ambos sentían, marcados por ese hecho inicial que es la extraña relación que se establece entre un torturador y su víctima. Y Liliana Cavani ahí recupera esa intensidad y la lleva a la máxima expresión, donde da rienda suelta a la pasión de ambos, que no es un hecho increíble. La historia ha demostrado de que eso es un tipo de vínculos de mucha profundidad, y se puede incluso ver a diario donde el abuso, por ejemplo, en una relación de pareja no se interrumpe a pesar del peligro, y muchas veces termina en la desaparición física del ser humano, no de la relación. Porque las consecuencias de eso se prolongan en el tiempo más allá de la desaparición física, porque tiene trascendencia en el victimario, y si hay hijos, se perpetúa en ellos. O sea que es la intensidad de una relación donde, como dos polos voltaicos, se necesitan mutuamente para desarrollar ambas características. Hay una obsesión de estos dos personajes, el uno con el otro. Esta obsesión, su principal característica, ¿crees que sería de tipo sexual o algo de otro tipo, que la parte sexual es solo una de las manifestaciones de esa obsesión? Creo que tiene mucha importancia, tiene mucho peso, probablemente sea el elemento generatriz, pero que después se intensifica y se enriquece con la mutua dependencia que existe entre los dos personajes, hasta llegar a la conclusión de que el uno sin el otro son impensables. Sí, porque los dos renuncian conscientemente a la vida que estaban llevando en ese momento, y se entregan totalmente a la relación, que saben que no tienen ningún futuro, pues llega un momento en que se esconden. Pasado. Sí, de pasado, sí. O sea, no tiene futuro porque está construida desde el pasado, por y para el pasado. Sí, pero a los dos el presente no les importó. A ella su matrimonio, la vida que tenía, que se ve que era una vida bastante desahogada, viajaba por todo el mundo, ¿no? con todos los lujos, y él también
pues desecha el presente que tenía que él había construido metódicamente, ¿no? El ser invisible, el trabajar de noche en un hotel en el que él podía manejar algunas cosas. Él creó un mini mundo alrededor de él que lo mantenía seguro, ¿no? Lo mantenía a salvo, ¿no? Y llega un momento en que a los dos todo eso no les importa. Bueno, la intensidad del encuentro pone al descubierto la fragilidad de las máscaras. O sea, la intensidad de todo lo que habían vivido previamente los lleva a que a través del tiempo y en un mundo diferente tengan que desarrollar la arquitectura de una máscara que les permita circular, socializar con cierta normalidad. Pero eso es nada más que una máscara. Entonces, al ser una máscara, no fue tan difícil tomar la elección de la intensidad de la relación que tenían. Porque la máscara se cae sola. Sí, no tiene raíces como su relación sí tenía, ¿no? Claro, o sea, ellos, como sucede muchas veces en la vida de cualquier ser humano, hay que adoptar ciertas condiciones y características para cambiar o de trabajo o de relación, de pareja o de relaciones familiares o de ámbitos en los cuales por alguna razón o alguna imposibilidad debimos apartarnos. El nuevo sitio significa adecuaciones, que cuando están nuestras personalidades demasiado cristalizadas, no se convierten digamos, en una verdadera adaptación, sino en una simulación, que es esa máscara que hacíamos referencia. Uh-huh. Y también me llama la atención dos cosas de los dos personajes. Él tiene momentos en el momento presente en el que el oficial nazi regresa, ¿no? Él estando con ella tiene un par de momentos en que se vuelve nuevamente agresivo, mentalmente, físicamente, es decir, el personaje no puede desligarse de ese pasado propio y de ese pasado que también pertenecía a esa relación, ¿no? Ese ser con jerarquía sobre la otra, sobre ¿no? el otro personaje, ¿no? Sobre el otro personaje, aparte de la suavidad con que la trataba, ¿no? Cuando le hace un té o un café, no sé, y se lo da a cucharadas y se le viene un poco por el labio y él la limpia y todo eso, ¿no? Entonces esa ambigüedad en el personaje de él, a mí lo que me gusta mucho el personaje, pero me gusta más cómo lo interpreta él. Él le da unos matices. Sí, realmente él fue un maestro en desarrollar ese tipo de interpretaciones. Recomiendo a todos los que nos escuchan la visualización de la película que mencioné de Robert Lossey, El Sirviente, donde lleva a extremos increíbles estas cualidades que exhibe en El Portero de Noche. O sea, las capacidades de mostrar sin excesos cambios de naturaleza profunda, sin que alteren, como en el caso del Portero de Noche, la característica y la raíz
del personaje. Porque si cambiara demasiado ese personaje, el otro personaje no se reconocería en él. Exacto, sí, y no se daría la sinergia, conexión. sí, la conexión que sí se da, porque también ella tiene cambios y también los maneja perfectamente, porque en el pasado ella tiene dos momentos, los momentos en el que el miedo es lo que se impone, y luego hay momentos en los que yo la empiezo a ver en los tiempos del campo de concentración, cuando ya le cortaron el pelo, todos esos momentos en los que ella sale ya con su pelo pequeño, cortado, ya empiezo a ver mucha curiosidad en ella. No al nivel de provocar cosas, pero ya en la interpretación de ella, en sus ojos que son tan particulares, los ojos de ella, de Charlotte Rampling, yo capto mucha curiosidad. Y ya en la época presente, porque ella era una adolescente básicamente cuando se conocieron, ¿no? Me imagino unos 16, 17 años, me imagino yo. Ella se retoma como la niña que era, porque tiene muchos momentos tiene episodios en el momento presente en los que ya empieza a ser juguetona, como la niña que fue en un principio, pero que no pudo ser en ese momento no pudo desarrollarlo. No pudo desarrollarlo, ¿no? Entonces ella regresa a ser la niña y juega ya la relación con él. Ella es muy juguetona en muchos momentos, ¿no? Y juguetona en los términos que la relación tenía, porque una escena que me llama mucho la atención es cuando ella se mete al baño y rompe una botella y ya le quita el seguro a la puerta para que él entre, y ella sabe que está descalzo para que se lastime el pie con el vidrio, ¿no? Entonces es un juego, pero en los términos de sadomasoquismo que tenía la relación. Sí, creo que debemos reconocer en eso las capacidades de Cavani para capturar en imágenes momentos que definen personalidades, Sí. Y etapas por las que atraviesan la historia de esas personalidades. Y tal vez habría que preguntarse, pero esto ya es historicismo, ¿cuánto hay de personal de Liliana Cavani en esos juegos? Sí. Una cosa proyectiva. Sí, porque es lo que dices, no solo es la directora, ella lo escribió, ¿no? Entonces, claro. Sí, trae mucho de ella esta película, Sí. sin duda. Sí, sin duda. Pues Héctor, ¿alguna otra cosa con la que te gustara abrochar el final del programa? Solo recordarle a la teleaudiencia que si ya la vieron, una nueva lectura que puedan hacer de la misma, de alguna manera teniendo en cuenta nuestras humildes observaciones, porque cada vez que regresamos a ver alguna película, recuperamos algo que tal vez olvidamos o perdimos, o que nuestra propia historia ha agregado en el camino, Sí. y que ahora aplica a la interpretación, porque cada revisión que se hace de la historia o una historia en particular nos trae nuevos capítulos. Sí, sin duda.
Sí, pues Héctor, agradecerte No. mucho Por favor, tu muchas conocimiento. gracias a ti. Que se agradece mucho, pero sobre todo tu pasión para con esto, ¿no? Sí, la cinematografía es para quienes no tenemos las capacidades creativas de un artista, es realmente un acercamiento al arte y la posibilidad de abrazar lo que otros crearon y respetar toda creación artística porque lo hace alguien que puede, sin recordarnos nuestra incapacidad. Un hermoso programa. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Septenarte. Idea y conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Perdónenme que hoy no estoy